chicas, buenos días. Bueno, nos hemos dado un tiempo para conectarnos, esos 5 minutitos, pero antes quiero comenzar, bueno, con enseñaros también ahora otro tesoro que tengo, que valoro mucho. Me lo regaló Fernando. Ahora que fuimos a Galicia, pues mirad, os lo quiero enseñar porque va con el tema de hoy. A ver, lo voy a poner. Mirad, es una concha que tiene aquí 3 perlas que se estaban formando, y aquí pongo yo todas mis cositas, mis anillos y todo, porque ya en sí mismo ya es una joya, es una cosa tan preciosa. Y bueno, más adelante os doy la explicación, os voy a dar la explicación de cómo se forma una concha, porque en las conchas, pues como sabéis que se mete a una basurita, y la basurita es que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. La basurita, en lugar de quedarse allí como basura, como algo malo, la concha la transforma en una joya, en una perla, que por cierto para mí son lo preferido para mí, para mis joyas, ¿vale? Bueno, ahí los dejo, os lo enseño y seguimos, ¿vale? Muy bien. Me da muchísimo gusto poder estar dando este tiempo de estudio, porque pues la verdad que ya se hace bastante largo, ¿no? Estar todos estos días y sin vernos, sin abrazarnos. Y bueno, yo creo que también hay que darle gracias a Dios por estos medios que Dios nos proporciona. Bueno, quisiera empezar esta mañana, si os vais conectando, si ya os vais reuniendo en las mesas, en el lugar donde os gusta estar. Y bueno, yo tengo aquí mi velita, y atrás tengo otra velita de corazón, y allá otra. Y así, bueno, poneros ahí vuestro set, poneros cómodas. Y vamos a empezar. Me gustaría orar y que el Señor tomara pues las riendas de nuestro corazón y todo lo que vamos a hablar, y que nuestro corazón esté tierno y abierto para la enseñanza. Señor, gracias por este tiempo que tú nos regalas, porque podemos estar conectadas, porque podemos estar unidas, aunque no estemos en el mismo lugar, pero tú nos unes porque somos un cuerpo en ti, Señor, porque tu amor es el perfecto ligamento que nos hace que todas estemos juntas esta mañana y este tiempo en nuestras casas, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a aprender más, ayúdanos a tener unos momentos de calidad, momentos de enseñanza, momentos en tu presencia en el que podamos tener, Señor, realmente lo que tú has puesto en la mesa, beber de esa agua y comer de ese pan que tú nos has puesto hoy para nosotras, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender, danos sabiduría, Señor, esta mañana te la pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya os dimos tiempo antes de comenzar el vídeo para que os conectarais. Me gustaría comenzar, bueno, sabéis que tenemos esto que desde hace meses hemos comenzado a ver, pues cómo entrenarnos, cómo disciplinarnos para crecer en nuestra vida espiritual, ¿vale? Y nuestra vida espiritual va creciendo, se va fortaleciendo a medida que hacemos ciertas disciplinas que están en la Biblia, que nos ayudan a poder llegar a eso, ¿no? A crecer y a fortalecernos, como le decía Pablo a Timoteo. Y bueno, esta mañana vamos a seguir hablando de me gustaría explicar y llegar a esto que ha estado tocando mi corazón en estos días
pasados, dice, ¿cómo logra Dios atraer nuestra atención? Y ya sabéis, hago un paréntesis, sacar vuestras libretitas, apuntar todo lo que Dios os vaya diciendo, cómo las cosas llegan a tu corazón, y incluso ahí vas tú apuntando, y después pues tú misma puedes tener un devocional con lo que hemos visto hoy. Bueno, pues seguimos con cómo Dios nos habla, ¿no? Y esta vez me gustaría quedar y ver cómo Dios atrae nuestra atención. Yo soy de México, como todas sabéis, y crecí era niña cuando todo el tiempo después del terremoto en la Ciudad de México, y pusieron que hubiera alarmas, alarmas sísmicas para cuando tú, para cuando hubiera un terremoto, un sismo, tuvieras formas de salir de donde estuvieras, ¿no? De la escuela, del trabajo. Entonces a toda la gente se nos dijo cómo iban a hacer a partir del terremoto, cómo iban a hacer las cosas. Y entonces había una alarma sísmica que nadie podía dejar pasar, ¿no? Y que era súper obvia y guay, alarma sísmica, ¿no? Y eso atraía inevitablemente nuestra atención. Y entonces a lo que quiero llegar es que Dios tiene sus maneras exclusivas de llamar nuestra atención. El problema es que muchas veces no entendemos, ¿no?, cómo Dios nos habla, ¿no? Y Dios conoce esta situación en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y la forma en que estamos, pues a lo mejor distraídas o vamos viviendo, y Dios conoce, y para rectificar, para que Él se vale de muchos medios, logrando nuestra absoluta atención. Y bueno, lo primero que os quiero decir es que Él se vale de poner en tu corazón inquietud, se vale de un espíritu inquieto, ¿vale? Si nos acordamos en el libro de Esther, pues Esther, en el capítulo 6 de Esther, dice que el rey Asuero, que había estado involucrado en un asunto pues bastante triste con los judíos de esa época, y estaba teniendo pues una mala noche, ¿vale? Estaba teniendo una mala noche. Y en Esther 6:1, mirad qué ejemplo. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Luego el rey descubrió que Mardoqueo, a quien Amán quería matar junto con los demás judíos, le había salvado la vida en una ocasión anterior, al informar acerca de un complot de 2 hombres para matarlo. En lugar de que fuesen muertos los judíos, Amán fue ejecutado y Mardoqueo fue honrado. O sea, lo he resumido muchísimo, para no tardarnos en leer las citas, porque me gustaría que lo leyerais en vuestra casa, ¿vale? Que siguierais estudiando la palabra de Dios, que fuerais a Esther 6 y que leyerais qué fue la situación. Pero en sí lo que me quiero centrar es que una de las formas en que Dios puede lograr nuestra atención es hacernos sentir inquietos, que no podemos conciliar el sueño, que sabemos que hay algo ahí, ¿no? Que hay algo que se está moviendo, hay algo que no te deja en paz. Cuando Dios comienza a inquietar nuestro espíritu, y nos empezamos a intranquilizar, no podemos dejarlo así, ¿vale? No podemos decir, bueno, pues ya se calmará, las aguas se tranquilizarán y yo sigo con lo mío. Tenemos que parar. Lo más sabio es hacer un alto y preguntarle a Dios: ¿qué es lo que estás tratando de decirme, Señor? ¿Cómo puedo
yo saber, enséñame, dime, Señor, llévame a ese lugar, llévame a comprender qué está pasando en mi corazón, y te aseguro que Dios te va a dar va a abrir de alguna manera la puerta, te va a poner de alguna manera la respuesta para que tú entiendas y digas, mira, si lo sentía yo, si es que ya decía yo que algo estaba pasando, porque en mi corazón algo se estaba removiendo, ¿vale? La segunda forma que Dios logra captar nuestra atención es hablándonos a través de otros, ¿vale? Eso ya lo habíamos visto antes y nada más voy a pasar por encima de cómo Dios le habló a David, al rey David, a través de Natán, de cómo su vida se había desviado muchísimo y no estaba escuchando la voz de Dios por su forma en cómo estaba comportándose con respecto al asunto de Betsabé, ¿vale? Eso está en 2 de Samuel 12. También ve a tu Biblia, léelo, lee estos capítulos, ten un tiempo devocional y busca y escudriña en tu Biblia, ¿vale? La tercera forma en que Dios habla es bendiciéndonos. Dices, ¿cómo? Dios puede valerse de bendiciones abundantes y poco usuales para obtener nuestra atención. Estas bendiciones pues pueden ser espirituales, pueden ser materiales o pueden también tener algo que ver con nuestro hogar, con nuestra vocación, con nuestra vocación y sean de la clase que sea, Dios las va a utilizar esas bendiciones para que tú digas, Señor, ¿qué estás tratando de hablar a mi vida? ¿Por qué ha venido esto tan grande, tan sobrenatural, tan específico en mi vida, ¿no? Y es que Él quiere lograr atraer nuestra atención con las bendiciones, ¿no? que nos está dando. Ahora, Él sabe nuestro futuro, Él también sabe nuestro presente, ve sus planes para con nosotros igualmente, sus planes tiene que hacérnoslo saber de alguna manera. Nosotros nos tenemos que acercar a Él y tenemos que ir a Él de alguna manera. Siempre tenemos que acabar en Dios. Las cosas empiezan en Dios y tienen que acabar en Dios. Si tú recibes algo bueno, esa bendición empezó en Dios, pero tienes que saber que para qué te lo ha dado Dios, ¿vale? ¿Cómo lo vas a utilizar? ¿Qué es lo que Dios está tratando de decir con eso tan inusual que te está pasando? Hasta a veces sientes que estás como en una balsa de aceite o en un oasis. Dices, Señor, ¿qué será? ¿Por qué quieres? ¿Por qué estoy pasando esto en mi vida, ¿no? Y vas a Él y quieres realmente tener ese tiempo de comunión con Dios para que Él te lo diga. La siguiente, vamos a ir un poquito rápido, pero para que tengas tiempo, como ya te lo dije, de estudiarlo por ti misma y que tú leas la palabra. La oración no contestada. ¡Ay! Ahí tenemos un problemón. Cuando le pedimos algo a Dios, sería el cuarto. El cuarto método que Dios utiliza para atraer nuestra atención es mediante la oración no contestada. Y la verdad, mientras nuestras peticiones sean suficientemente respondidas, podemos navegar plácidamente por la vida, ¿no? Disfrutando de la provisión y la bendición de Dios, pero cuando surge una necesidad particular, urgente, y los cielos se muestran de una manera especial, que tú dices, yo he estado orando y el Señor no me ha contestado en esto. Tienes que saber que Dios tiene sus tiempos. También tienes que saber que Dios quizás esté contestándote, pero no te haya gustado la respuesta. Y otro, que es al que voy, es que Dios quiera mostrar algo para tu vida, que tú tengas que aprender algo con algo que le has pedido
y que Dios no ha respondido como tú querías, ¿vale? Por ejemplo, y este siempre ha sido uno de los temas, y he oído esta frase muchas veces, el aguijón en la carne de Pablo. El aguijón en la carne, en 2 de Corintios 12:7, el Señor se valió del aguijón de Pablo como una herramienta para enseñarle y para enseñarnos a nosotros. A partir de su vida hemos aprendido mucho del aguijón de Pablo, y muchas podríamos decir, ¡ay, mi aguijón en la carne! Y sí, lo sé, que Dios ha utilizado cosas que no nos gustan tanto, pero que están allí, y que Dios le has pedido, Señor, quítame esto, ay, Señor, salta esto de mí, quítamelo, que ya. Y Dios lo utiliza para que conozcas su gracia, para enseñar algo a tu corazón, y que eso le enseñe a otros también, porque ¿sabes qué? Tu vida también enseña a otras personas. Las cosas que te pasan a ti y después tú puedas darlas como un testimonio, enseñan a otros. Esas cosas que dices, pues me pasó esto y pedí sanidad, pedí una situación diferente, pero no vino, y en eso me fortalecí, aprendí, escuché la voz de Dios, me hice más sensible, más humano, me puse en los pies, en los zapatos de otros, pude ver que con ese aguijón, con esa oración no contestada, Dios me habló más que si me lo hubiera contestado. Y de esa manera Dios se vale para comunicar algo, para enseñarnos algo. La siguiente sería, pues, sería la quinta forma en que Dios utiliza ciertas cosas en nuestra vida para hablarnos, para comunicarse, para que aprendamos, para que avancemos, para que maduremos. Y fíjate, le puse este nombre, el desengaño, ¿vale? Quiere decir que hay formas hay veces que llevamos nuestra vida con una cierta carrera, un cierto camino, ¿qué sería? A ver, la palabra sería como un patrón, ¿no? De que vamos de cierta costumbre en nuestra vida, y tenemos un desengaño, tenemos un parón, tenemos algo que dice, con esto no contaba, ¿vale? Dios enseñó así también a su pueblo en el Antiguo Testamento, que cuando el pueblo se volvía muy autosuficiente, cuando el pueblo tenía ya todas las respuestas, creía que ya lo había logrado y que ya estaba pues prácticamente del otro lado, Dios traía alguna batalla, alguna guerra, la cual no ganaban, la cual se quedaban como, ¿qué ha pasado? Hemos perdido, ¿no? Y se levantan y tenían que parar a decir, ¿qué es lo que Dios nos está hablando, ¿no? Por ejemplo, es esta manera de captar la atención. Por ejemplo, los israelitas que acababan de librarse de la esclavitud de Egipto en el Antiguo Testamento, tenían todavía la antigua forma de pensar, ¿no? De cuando venían de la esclavitud. Tenían incluso, dice que se acordaban que el olor de la comida que antes tenían y todo. Y hubo
Dios los llevó por el desierto en victoria, ¿no? En cómo iban pasando ciertas etapas en el desierto, Dios con ellos y todo, pero hubo una tremenda sensación de desilusión, seguida de lamentos y de llantos, que Dios logró con esta desilusión que captar su atención, ¿vale? Que es, si os lo digo, Números 14:40, dice: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Señor, porque hemos pecado. Y entonces respondió Moisés en el capítulo 42: no subáis, porque el Señor no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, ¿no? Que Dios quería que ellos se enteraran que los habían derrotado, porque Dios quería que rectificaran su camino, que su corazón cambiara. Y quiero que paremos aquí un poquito, porque a menudo tenemos una tendencia de echarle la culpa a Dios por nuestros infortunios, convirtiendo a Dios en el blanco de nuestra ira, ¿vale? Me acuerdo cuando la esposa de Job, ¿no?, le decía a Job: maldice a Dios y muérete, ¿no? Le decía la esposa de Job a Job. ¿Y por qué? Porque tenemos esa tendencia a decir: Dios me ha hecho mal, me voy a pelear con él, me voy a distanciar de él, de la iglesia, de mis hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos gestionar muy bien las desilusiones, las derrotas, el desengaño que puede traer en nuestra vida, pero Dios lo utiliza para hablarnos y decirnos: cambia de camino, rectifica. No soy tu enemigo, yo estoy contigo, yo voy contigo, pero tienes que parar. Las cosas no van por ahí. Iban bien. Ahora quiero que me escuches y que quiero decirte algo. Hay algo que quiero que aprendas, ¿no?, de esto. Y Job le responde a su mujer, le dice, Job le respondió de esta maravillosa manera, dice: ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Fue su actitud ante semejante desilusión y dolor de todo lo que le estaba ocurriendo fue decir: seguramente Dios traerá de esto algo bueno, y yo recibo de Dios lo bueno y lo no tan bueno, porque yo de todo tengo que aprender, de todo tenemos que aprender. Siguiente, las circunstancias inusuales. Circunstancias que no es lo normal lo que nos está pasando, ¿vale? Que algo dices: ¿esto qué es? Esto no es del diario. Esto no sé dónde ponerlo. Esto es muy raro. Y mirad, vámonos a Éxodo 3, 1 y 2, ¿vale? Esto nos está hablando de Moisés, ¿vale? Moisés, como sabéis, pues tuvo que huir al desierto, y en el desierto él se une a una familia, a la familia a la comunidad de Jetro, y allí encuentra a su familia, su esposa, forma una familia, y él estaba apacentando las ovejas de su suegro ahí en el desierto.
él estaba muy tranquilito, él tenía ya su rutinita, ¿vale? Y mirad lo que dice el Éxodo 3, 1 al 2. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Jetro, no sé, yo le voy a decir Jetro. Tú dile como tú quieras. Su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Seguro Moisés había visto muchas zarzas arder, ¿no? Muchos fuegos. Pero este tenía algo en especial. Era una circunstancia inusual. Esta no se consumía. Y mirad, Dios logró atraer su atención. Y dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés. Y él respondió, heme aquí. O sea que mediante una experiencia inusual, Dios logró que lo escuchara. Dios logró interrumpir su rutina diaria, ¿no? Y esto hizo que las cosas pasaran de un antes y un después para Moisés. Tenemos que aprender a vivir buscando la presencia de Dios en toda circunstancia de la vida. Tenemos que ver si hay algo que nos llama la atención, si hay algo que se repite en nuestra vida, que dices, esto no es normal, últimamente estoy viendo esto. Tú acércate a Dios y dile, Señor, ¿qué estás tratando de hablar a mi vida, ¿no? Dios sabe exactamente lo que cuesta lograr que le prestemos atención. Y con frecuencia son necesarias circunstancias sumamente inusuales, ¿vale? Para que nos detengamos y tomemos nota de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a hacer, de el camino que debemos tomar, de lo que debemos cambiar en nuestro corazón. Y esto es así, está de tu lado, está de tu parte buscar la respuesta de Dios, buscar la voz de Dios. Dios está allí, Él no se niega a todos aquel que lo buscan. Dice que Él acepta, dice, a todos los que vengan a Él. Dice, si tú vienes con un corazón humilde, si tú vienes a buscarle, preguntarle, Señor, háblame, quizás no entiendo, pero tú, Señor, trata con mi vida y que yo pueda tener este tiempo y en mi limitado entendimiento pueda escucharte y pueda saber lo que quieres de mi vida. Lo siguiente, a lo mejor esto también se parece a algo que ya lo comentamos, sería el fracaso. No que eres un fracaso, sino que algunas cosas que tú le habías puesto a Dios enfrente de Él, le dijiste, Señor, mira, voy a emprender esto, voy a seguir estos caminos, fracasan. Y no sabes cómo reaccionar, ¿no? Porque piensas que todo va bien, piensas que lo has dejado muy claro delante de Dios y que Dios tiene que responder de cierta manera y que te tiene que prosperar y que tú le dices tus planes y Dios los sigue. Muchas veces no es así. Dios te bendice, Dios te guía, Dios te habla, pero para que tú cumplas la voluntad de Él, no Él cumpla tu voluntad. Y a veces Dios permite que emprendamos ciertas cosas porque esas cosas nos van a enseñar mucho de su carácter, mucho de nuestro corazón y nos van a enseñar sabiduría. Y sabemos que de los errores tenemos que aprender, del fracaso tenemos que aprender,
No es que Dios nos haga unos fracasados, no, sino que hay cosas en nuestra vida que creíamos que estaban atadas y más que atadas y no van a salir bien, van a fracasar. Y ahí es donde dice, Señor, de esto tengo que aprender algo, tú me quieres hablar y de todo busca tú esa perla. Miren, estaba recordando el otro día que una de mis piedras, joyas o para la joyería son las perlas. Me gustan muchísimo las perlas y más cómo nacen, ¿no? Que cómo se forman dentro de una ostra, y la ostra se le mete una basurita adentro y empieza a irritarse porque hay una basura dentro de su vida, ¿no? Y esa ostra empieza a rodear la basurita, el trocito de arena que se haya metido, lo empieza a rodear con su propia concha nácar y hace que lo que un día fue un problema después sea una perla. Y que lo que un día podría haber sido algo, pues un fracaso, algo que no estaba planeado en tu vida, puedas de eso sacar una perla, ¿no? Y luego al final, pues tener un collar de perlas, tener tu propio testimonio, tu propia senda de vida, reconociendo que aún de las cenizas Dios te levantó y Dios te puso en alto y te restauró y pudiste seguir, ¿no? Como te digo, hay una diferencia muy grande entre fracasar y ser un fracasado o una fracasada. De eso no estamos hablando. En un fracaso en alguna situación una situación determinada, no en todo, podría llegar a ser el medio más adecuado para llegar al éxito, porque de eso seguro aprenderemos y de ahí escucharemos a Dios y Dios te llevará a un éxito. Dios te llevará, a lo mejor esto no es lo que esperabas, pero Dios te dará algo más. Dios restaurará ciertas cosas, pero no sin antes haber tú aprendido algo, ¿no? Hay personas que por ejemplo, en el colapso financiero que tienen en su vida, que pierden el trabajo, que creían que todo iba bien y ahí en ese colapso financiero, que sería el siguiente punto, encuentran el éxito personal, encuentran la respuesta de Dios para sus vidas, se acercan a Dios, se entregan de una manera total a Dios cuando encuentran en su vida un fracaso o un colapso financiero, ¿no? Fíjate, con esto quizás por aquí ya con podamos ya ir terminando nuestro estudio bíblico de hoy. Fíjate, en Jueces 6, del 1 al 6, se describe esta escena. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer para Israel.
ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían contra ellos y sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langosta. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Dios. ¿Cuándo clamaron a Dios? Cuando se acabaron los bienes materiales, cuando empezaron a tener problemas, cuando empezaron a tener hambre, dificultades financieras. Y dice que Dios sabía con exactitud lo que hacía falta para lograr que le prestaran atención, que volvieran de sus males caminos. Tenían que experimentar la destrucción de sus posesiones materiales para poder encontrar la prosperidad espiritual. Para acercarnos a Dios, para acercarse a Dios. Y no sé si a ti te ha pasado o conoces personas que realmente lo mejor que les pudo haber pasado en su vida fue perderlo todo, porque perdiéndolo todo, la única esperanza, el único recurso que quedó fue Dios. Y miraron a Dios y se acercaron a Dios, y eso repercutió tanto en sus vidas que hubo un avivamiento personal, un avivamiento espiritual. Ha pasado también en países que cuando hay persecución hay avivamiento, y de esta manera Dios quiere también comunicarse a las personas, ¿no? De que no todo lo tenemos que poner en un contexto malo porque no te guste, porque no lo entiendas, porque son circunstancias que no contabas con ellas. Tienes que ver qué te está tratando de Dios, qué te está tratando Dios de hablar, de enseñar, qué camino te está enseñando, qué camino tienes que seguir y cómo debes obrar de ahora en adelante. Y esto es muy enriquecedor cuando tú llegas a esta conclusión de decir: Dios está queriendo hablar a mi vida. Ahora pararé mi rutina, veré qué puedo aprender, qué me está tratando de Dios de decir, y qué es lo que tengo que hacer ahora, porque sabemos que sí, que hay bendición en escuchar a Dios, pero la mayor bendición y cuando realmente viene el cambio a nuestras vidas es cuando lo ponemos por obra. Cuando de esto aprendemos, pero que no se quede dentro de una caja, que no lo guardemos allí, que se quede allí guardadito y que ya no lo vuelvas a tocar porque esto fue algo súper fuerte en mi vida. No, que lo pongamos en práctica. De todas las cosas que Dios nos enseña, lo sabio, lo que realmente prospera en nuestra vida es que lo pongamos en práctica. Que la palabra que aprendamos, la palabra en la Biblia, es preciosa, nos llena, nos lava, nos limpia, nos enseña, pero hay que ponerla en práctica. Y eso es donde está la bendición. Ahí es donde Dios quiere llevarnos, a decir: muy bien, ¿me has escuchado? Ahora, ponlo por obra, ponlo en práctica. Empieza a vivir conforme a lo que te he enseñado en una de estas etapas de las que te he hablado, en una de estas formas de las que hemos estado hablando esta mañana. Ahora está en ti saber ahora cómo te está hablando Dios, ¿no? Que podamos parar y decir: mira, esto me ha pasado y no me ha pasado porque Dios es malo, porque Dios no es malo, Dios es bueno, Dios nos ama y no nos deja de amar. Nada nos podrá separar del amor de Dios, pero sí que
Dios quiere que paremos y le escuchemos, que no seamos de esos que no tienen oídos para oír, ¿no? O que te entra por aquí y te sale por acá, o que no vives tu vida conforme a lo que Dios va haciendo en tu vida, ¿no? Que empiezas a revelar esos frutos del Espíritu, que empiezas a servir al Señor en tu iglesia, a tu prójimo, que en tu familia, ¿no? Dando ejemplo, que tú aprendiste algo y decir, ahora lo voy a poner en práctica. Y es cuando realmente la gente se da cuenta y dice, oye, tú estás cambiando, tú has cambiado, ¿qué estás haciendo? Y muchas veces hablan más nuestras acciones que nuestras palabras, porque así es como realmente vamos a avanzar, nos vamos a fortalecer y vamos a llegar a eso que Pablo le decía a Timoteo: entrénate, esfuérzate para las cosas de Dios. Y claro que todo eso es todo el entrenamiento y toda la disciplina y todo buen trabajo, toda buena obra va creando en nosotros hábitos, va creando en nosotras un carácter, va creando un camino de vida, y de todo lo que vaya pasando tú vas aprendiendo y eso te hace cambiar, y luego ponerlo por obra es lo que realmente te hará ejercitarte y llegar hasta donde Dios quiere llevarte. Lo vamos a dejar aquí, chicas. Vamos a orar, vamos a dejar todas estas formas que Dios quiere hablar y comunicarse con nosotros, y vamos a ponerlas en oración y vamos a poner nuestro corazón delante de Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido conocer tu carácter, conocer la forma en que quieres comunicarte conmigo, con nosotras, con tan pequeños detalles, a veces con cosas sobrenaturales, a veces con fracasos. Señor, ahora nos paramos y decimos: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué estás tratando de hablar a mi vida? Enséñame, Señor, aquí estoy. He escogido la mejor parte, Señor, como María. Estamos a tus pies, Señor, y ahí en tus pies queremos saber cuál es tu voluntad, saber lo que estás hablando a nuestras vidas, Señor, y cuál es ahora el nuevo camino por el cual debemos seguir. Que no seamos insensatos, que no seamos gentes de las que no oyen pero no ponen las cosas por obra, Señor. Ayúdanos, tómanos de la mano y llévanos a hacer tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicas, que Dios os bendiga. Nos seguimos viendo por las diferentes reuniones de la iglesia. Nos seguimos conectando. Estamos juntos, estamos unidos, nos conectamos y decimos unidos y conectados. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.